tiempo para su hora de almuerzo. Me da mucho gusto volver a saludarlos esta mañana. Vamos a avanzar con nuestro contenido, ya que ya estamos a las puertas de nuestro segundo parcial. Va a ser dentro de una semana, no esta, sino el otro fin de semana, el otro sabadito. Entonces, pues vamos a ir avanzando con lo que nos hace falta, pero vamos muy bien, vamos en buenos momentos con nuestros contenidos para ir cumpliendo con la guía didáctica. Una cosa muy importante, jóvenes, tomen en cuenta que ya hemos trabajado la mitad de nuestra zona, ya llevamos 20 puntos trabajados, un trabajo y 2 laboratorios. El próximo fin de semana tendremos otro laboratorio. Esta semana no vamos a realizar ningún laboratorio, sino va a ser la otra semana un laboratorio corto donde vamos a utilizar la ley de migración. También, por favor, ya vamos a empezar a ver la ley de migración, algunas cosas muy importantes de la ley, muy sobresalientes, ¿verdad? Que quisiéramos abarcar toda la ley, pero por cuestión de tiempo, pues no nos va a dar. Entonces, la próxima semana vamos a necesitar nuestra ley de migración. Esta semana vamos a empezar a adelantar un poquito con el tema de la ley de migración para que podamos ya tener algunas ideas puntuales de lo que debemos entender por un tema muy importante que es propiamente ya regulado en la ley de migración. Entonces, vamos a continuar, por favor. Nos vamos a ubicar desde la semana pasada, estábamos viendo la situación de la nacionalidad a manera de una pequeña retroalimentación. Estábamos viendo la nacionalidad, cómo es que opera, cómo es de que Guatemala también lo adopta, el ius soli, el ius sanguinis, en este caso, derecho de suelo, derecho de sangre, y pues precisamente hoy vamos a ver la obtención de la nacionalidad guatemalteca para los centroamericanos. También vamos a ver el aspecto de la obtención de la nacionalidad guatemalteca por naturalización. Vamos a ver en qué casos procede la naturalización y cuándo es que nosotros podemos hablar del término naturalización. Entonces vamos a empezar. Recordemos de que la semana pasada nos quedamos hasta acá y también dijimos de que en el caso de los centroamericanos establecidos en Guatemala, la nacionalidad reconocida está sujeta a 2 condiciones. Para que sea reconocida la nacionalidad de los centroamericanos, estaba sujeta a 2 condiciones. La primera de ellas, que tenían que adquirir domicilio en la República propiamente, y la segunda, que manifiesten ante autoridad competente que tienen ese deseo de ser guatemaltecos como tal. Ahora bien, ¿cómo se da la obtención de la nacionalidad guatemalteca? Veamos, jóvenes, que nos quede bien claro. Este trámite que vamos a ver hoy va a ser la obtención de la nacionalidad guatemalteca para los nacionales de los países centroamericanos y Belice. No vamos a ver el aspecto de la naturalización, va a ser aplicado para otros extranjeros, pero ahorita nos vamos a centrar en la obtención de la nacionalidad guatemalteca. Aplica para la nacionalidad guatemalteca para que no nos confundamos. Y en estos nacionales de países centroamericanos y Belice. Empecemos entonces. La nacionalidad guatemalteca, en este caso concreto, se va a solicitar por medio de un memorial. Este memorial va a ir dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego de que se ha recibido el memorial por el Ministerio de Relaciones Exteriores, este va a ser examinado. Se examina la documentación que va a ir consigo y se le va a notificar, en este caso, al interesado o al de Centroamérica, de algún país centroamericano, para que éste vaya a ratificar su solicitud y cumplir con los requisitos que se le indiquen en el expediente si hicieran falta. Es como un previo. Primero, el interesado, que sea una persona de los países centroamericanos o de Belice en este caso, va a venir, va a presentar su escrito, su solicitud a través o al Ministerio de Relaciones Exteriores. Este recibe el memorial, califica, ve si está completo, pues lo admite para su trámite. En caso de que no estuviera completo, entonces este mismo procede a pedir la subsanación. Nos dan un previo, llamémoslo así, para que entonces cumplamos con los requisitos que aún hacen falta para poder ya tenerlos así cumplidos, y entonces se ratifica nuestra solicitud y se le va a dar el seguimiento debido en este caso. Posteriormente a ello, jóvenes, de que se ha recibido la solicitud, de que
de que ya se cumplieron con los requisitos, ya se va a enviar a la Procuraduría General de la Nación, para que entonces la Procuraduría General de la Nación conozca del caso y ya nos pueda dar un dictamen en este caso, con la opinión también de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería. Esto ya también se va a trasladar a Asuntos Jurídicos de Cancillería y ya con la opinión que nos den, por ejemplo, la opinión consultiva que se está realizando, más el dictamen de la Procuraduría en este caso, porque ya nos van a dar un dictamen por la Procuraduría, el Ministerio entonces de Relaciones Exteriores va a proceder a resolver la solicitud. Este trámite es bien chiquito, es bien sencillo, porque solamente se va a aplicar a los nacionales de países centroamericanos que quieran adquirir la nacionalidad guatemalteca. Entonces ya después de la resolución ya se le va a notificar al interesado en este caso. Ese es el trámite, son 3 pasitos bien sencillos. Para la solicitud, ya propiamente los requisitos que se deben de adjuntar a la solicitud que se va a hacer, veamos cuáles son los requisitos para poder realizarlos. En primer lugar, jóvenes, debemos de presentarlo a través de un memorial, donde debe de contener en las generales de ley y los demás apartados que el mismo artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil establece en este caso. La persona a que va a solicitar debe de ser una persona mayor de edad y el trámite debe de ser de manera personal. ¿Esto qué indica? Que no se puede hacer mediante un mandato, mediante un mandatario, no se puede. Tiene que ser de manera personal y tiene que ser una persona civilmente capaz, con mayor de edad, la que realice esta solicitud al Estado de Guatemala a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. También los nacionales indican de cualquier país de Centroamérica, propiamente, entiéndase Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, deben de fundamentar su solicitud, jóvenes, de declaratoria de nacionalidad guatemalteca, según lo que establece el artículo 145 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Alguien que fuera tan amable, por favor, de leer el artículo 145 de la Constitución para que tengamos idea a qué se refiere. Sí, licenciada. Nacionalidades centroamericanas también se consideran de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyen la Federación de Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente su deseo de ser guatemalteco. En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de la que se establezca en el tratado o convenio centroamericano. Muchas gracias, Esdras. Este artículo entonces nos da precisamente lo que vimos hace un momento, que hay 2 condiciones para que las personas centroamericanas adquieran la nacionalidad guatemalteca y que de la naturalización. En este caso, estas personas pueden tener la nacionalidad de su nacimiento, por ejemplo, y ya está donde ellos van a estar como tal de conformidad al artículo 145. Ahora, cuando la solicitud que se va a presentar va a ser de una persona cuya nacionalidad es beliceña, por ejemplo, entonces ya nos vamos a regir al artículo 19 transitorio de la Constitución. ¿Alguien que le quiera dar lectura al 19 transitorio, por favor, de la Constitución, jóvenes? ¿Alguien, por favor, con el 19 transitorio? Sí, Ligda. Sistema penitenciario. El sistema penitenciario debe tender a la... Ofelia, disculpe, es el 19 transitorio de la Constitución, son los últimos artículos. Licenciada, acá donde perdón, continúe. Licenciada, es el artículo 19 en donde nos menciona Belice, ¿verdad? Correcto, ese es, por favor. Muy bien.
El Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales. Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 173 de la Constitución. El Gobierno de Guatemala promoverá relaciones sociales, económicas y culturales con la población de Belice. Para los efectos de nacionalidad, los beliceños de origen quedan sujetos al régimen que esta Constitución establece para los originarios de los países centroamericanos. Muchas gracias, Alejandra. Y con este 19 transitorio, entonces, nos manda o nos remite al trámite que hay que seguir de conformidad al artículo 145 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Lo que da lugar, entonces, de que este trámite es el que estamos analizando y estamos viendo, y es un trámite muy sencillo. No requiere de mayores requisitos ni de mayores vueltas las que hay que realizar en este sentido. Luego de que vimos los requisitos indispensables para darle trámite a la solicitud, que cumplamos con estos requisitos, vamos a ver ahora documentos. Licenciada, buenos días. Ya finalizados los dos laboratorios. Gracias. Permítanme un momento, jóvenes, disculpen. Ya después de que veamos esta situación, de los requisitos también deben de adjuntarse ciertos documentos, y los documentos que hay que adjuntar en este sentido, tenemos en primer momento que hay que adjuntar una certificación de extranjero residente. Este documento debe de ser extendido por la Dirección General de Migración, es decir, que la persona centroamericana que quiera adquirir la nacionalidad guatemalteca debe de ser residente, y para comprobarlo hay que acreditarlo mediante un certificado extendido por la Dirección General de Migración, con la anotación expresa en este sentido donde conste que esta inscripción está vigente, ¿verdad? También se debe de acompañar un certificado de extranjero domiciliario. Es debido por el registro civil, obviamente ahora ya RENAP, pero eso es lo que indica la misma ley de nacionalidad, ¿verdad? Hay que cambiar esa situación, hay que reformar, ahí todavía lo siguen conociendo como registro civil. También se debe de entregar una carta de nacionalidad, que esta carta debe estar extendida por la embajada o el consulado del país de origen de esta persona. Tiene que traer una carta donde se indique pues precisamente su nacionalidad de origen en este caso. Un pasaporte, en este caso, vigente. Un pasaporte extranjero vigente ha de contar con su pasaporte. Ya más adelante vamos a ver, la justicia, como también una carencia de antecedentes, que estos son policíacos propiamente, que estos van a ser extendidos por la Dirección General de la Policía Nacional de Guatemala. Estos son los documentos que se deben de cumplir al momento de iniciar el trámite. También se debe de acompañar un certificado de carencia de antecedentes policíacos extendido por el país donde esta persona haya estado durante los últimos 5 años. ¿Esto por qué? Porque para saber realmente a qué tipo de persona se le va a dar, se le va a conceder la nacionalidad guatemalteca en este caso. Entonces sí hay que demostrar que carece de todo tipo de antecedentes en este caso. También debe de comprobar que cuenta con los medios fehacientes para su subsistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que tenga un oficio, un trabajo, una profesión por el cual esta persona pues pueda subsistir durante su estadía o durante el tiempo que vaya a estar aquí en Guatemala como nacional. Y en algunos casos, si hubiera alguna situación de una exoneración
que no hubiera un acuerdo como tal, entonces sí hay que adjuntarlo y este pago de extranjería lo extiende la Dirección General de Migración. Entonces, para que tomemos en cuenta que estos son los documentos que hay que acompañar, jóvenes, para que la persona, en este caso, pueda obtener la nacionalidad guatemalteca, pero propiamente para nacionales de los países centroamericanos, en este caso concreto. Se adjuntan estos documentos y entonces ya la persona adquiere su nacionalidad guatemalteca de conformidad al artículo 145 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y no se da esa obligación, jóvenes, de que esta persona tenga que renunciar a la nacionalidad guatemalteca. Caso totalmente contrario a lo que vamos a empezar a analizar ahorita, que es propiamente lo que se conoce como naturalización. Veamos. Cuando hablamos nosotros del término naturalización, ya nos vamos a ir a otro espacio, y eso significa entonces, en palabras bien sencillas, jóvenes, adoptar una nacionalidad de otro país. ¿Esto qué significa? Que no tiene que a estos países que ya vimos anteriormente, porque su trámite es totalmente distinto. Va a adoptar una nacionalidad de este estado, en este caso, va a adoptar la nacionalidad de Guatemala. En el artículo 146 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo del 9 al 24, que es donde se regula el aspecto de la naturalización. Por favor, yo les recomiendo que lean estos artículos, tanto el 146 como el artículo 9 al 24 de la Ley de Nacionalidad. Hoy, por cuestión de tiempo, únicamente le vamos a dar lectura al artículo 146. ¿Alguien que nos apoye con la lectura del 146, por favor? Artículo 146, naturalización. Son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución. Muchas gracias, Carla. En este artículo nos indica entonces el fundamento legal de la obtención de la nacionalidad por naturalización. No van a ser guatemaltecos de origen, sino que van a ser guatemaltecos naturalizados y que van a tener los mismos derechos que un guatemalteco de origen, salvo algunas excepciones propiamente, que sí se exige que sea un guatemalteco de origen para obtener ciertos derechos, como el caso de obtener, por ejemplo, de postularse para presidente. Nos indica claramente que tiene que ser guatemalteco de origen como tal. Entonces, no podría un guatemalteco naturalizado poder realizarlo, porque la ley es muy clara que nos indica esas excepciones o esos requisitos indispensables que se deben de cumplir para poder optar a. Entonces, son algunas de las salvedades que se pueden dar de conformidad al artículo 146 de la Constitución y del artículo 9 al artículo 24. Conozcamos ahora cuál va a ser el trámite a seguir para la obtención de la nacionalidad guatemalteca por naturalización. También no quiero que se confundan. Este es un trámite guatemalteco, no estamos hablando de otro trámite de otro estado, sino propiamente de Guatemala. Las personas, las que pueden optar a este procedimiento, deben de ser personas que no sean nacionales, jóvenes, por nacimiento o de origen, formaron parte de la Federación de Centroamérica, en este Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. O las personas también nacidas en el exterior, hijas e hijos con Guatemala propiamente. Estas deben de diligenciar, jóvenes, su solicitud de nacionalidad guatemalteca por naturalización. Si no están dentro de estos tres supuestos que ya vimos, entonces estas personas deben de iniciar su trámite mediante por nacionalidad guatemalteca por naturalización. Ahora veamos a dónde hay que dirigir esta solicitud. ¿Cuál es el procedimiento para obtener la nacionalidad guatemalteca por naturalización? En primer momento, jóvenes,
la nacionalidad guatemalteca por naturalización se solicita en primer momento a las gobernaciones departamentales, que estas básicamente deben de reunir todos los requisitos y todos los documentos que más adelante vamos a ver para entonces poder ya que se encuentre en un estado de resolver para trasladar este expediente hacia entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene que estar completo la documentación, la solicitud. Ya con esto entonces viene viene la gobernación departamental, ya lo va a trasladar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya estando dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, vuelven a revisar, vuelven a comprobar si todos los documentos y todos los requisitos indispensables que se regulan en la ley de la nacionalidad se cumplen. Entonces, ya procede entonces a otorgar audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que la Procuraduría General de la Nación conozca específicamente entonces ya de lo que se está solicitando y pueda emitir su opinión en este sentido. Entonces, en primer momento se inicia en las gobernaciones departamentales, pero tampoco en cualquier gobernación departamental como lo vamos a ver, sino tiene que ser la gobernación departamental de donde la persona esté siendo residente, donde esté domiciliada la persona. Si la persona se encuentra en alguna parte de Quetzaltenango, la solicitud yo la voy a dirigir entonces hacia la gobernación departamental. Favorable sobre el caso concreto, entonces ya procede a que con opinión ya del Ministerio de Relaciones Exteriores más opinión del dictamen de la Procuraduría General de la Nación, ya el expediente se va a elevar, jóvenes, ya sale de un segundo, porque el primero vamos a quedar claros que va a ser la gobernación departamental. Segundo, va a llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se le va a dar audiencia a la PGN. Tercero, ya teniendo la opinión también del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya teniendo la opinión o el dictamen de la PGN, ya entonces se va a trasladar a un tercer órgano. Y el tercer órgano va a ser propiamente la Secretaría General de la Presidencia de la República. Ya esta solicitud, el expediente, ya se traslada a la Secretaría General de la Presidencia. Que entonces esta Secretaría, jóvenes, ya va a someter a consideración del presidente de la República de Guatemala, quien va a ser la persona encargada y facultada para emitir, veamos, un acuerdo, jóvenes, en el cual el acuerdo va a disponer, conceder la nacionalidad guatemalteca por naturalización a la persona, en este caso, que lo está solicitando al extranjero. Pero previo a que la Secretaría General de la Presidencia lo traslade a conocimiento en este caso, del presidente de la República, también previo a eso es el último filtro que se va a someter, en este caso, al cuerpo consultivo específico de la Secretaría, para que entonces lo pueda ver y se cumpla con los requisitos. Y una vez visto esta situación, una vez que el presidente de la República dispone finalmente, se va a publicar el acuerdo. Esto es un acuerdo, no es un simple documento, un simple acta, todo contrario a lo que vimos en el trámite o en el procedimiento anterior. ¿Por qué? Porque únicamente se finaliza hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya no trasciende más allá, sino que en este caso trasciende hasta el presidente. Entonces ya se publica entonces el acuerdo emitido por el presidente en el diario oficial, donde ya se hace la salvedad de que a la persona tal se le otorga su nacionalidad por naturalización, en este caso, ¿verdad? Se le otorga la nacionalidad guatemalteca. Seguimos con el trámite. El acuerdo, jóvenes, en sí no acredita la nacionalidad guatemalteca por naturalización, porque esta es otorgada, jóvenes, en una ceremonia especial, en el que previamente, y aquí viene la parte que discutíamos la clase anterior, se toma el juramento de la persona
esta persona va a renunciar a su nacionalidad anterior y va a tener fiel acatamiento y fidelidad a Guatemala. Esta ceremonia en relación exterior. En la obra no va, entonces explicaron el acuerdo, por ejemplo, entonces ya la persona se encuentra, ella es guatemalteca naturalizada, sino hay que tomar el en esa especial donde esta renuncia a esa nacionalidad extranjera y toma como tal la guatemalteca. Ya entonces se le otorga la nacionalidad guatemalteca, se le entregan sus nuevos documentos, en este caso, que lo van a acreditar como tal, entiéndase su DPI, entiendas, en este caso su documento de identificación personal, que ya lo va a identificar como guatemalteco como tal. Ya con esto, pues se van a girar los oficios correspondientes a los registros, en este caso migratorios, donde la persona ya no va a quedar como extranjero domiciliado, sino que ya va a ser una persona, ya va a estar inscrita como guatemalteco naturalizado. Este es el trámite a seguir para que entonces se pueda adquirir, jóvenes, la nacionalidad guatemalteca por naturalización. El trámite que aplica Guatemala y que sigue vigente propiamente para Guatemala. Este es el trámite, jóvenes, que hay que seguir. Por ahí escuché que había alguien que estaba pidiendo la palabrita, no sé quién sea, ¿lo escuchamos, compañera o compañero? ¿O no había nadie que levantó la manita? Buenos días, Lick. Sí, era Saidi, pero también le queríamos... Su señal está ahí. Entonces, con usted. Escuchaba bien que era lo que solo, pero solo tú mañana. Sí. Ay, disculpen la red porque hay un con lo alguna duda específica de cómo es que se da el trámite de la obtención de la nacionalidad guatemalteca por naturalización, jóvenes. Sí, Keila, ¿la escuchamos? Sí, licenciada, disculpe. Al momento de, no sé si lo explicó, no escuché bien porque yo igual tengo el mismo problema que los compañeros. Al momento de que la persona pues ya obtenga su nacionalidad guatemalteca, ¿qué le extienden? ¿Un DPI o le dan una anotación en un certificado? ¿O cuál es el proceso final, digamos, en donde conste que ya tiene la nacionalidad? Vamos a hacer lo siguiente, me voy a desconectar ahorita y voy a volver a ingresar. Tal vez es una situación que podamos solventar así para volver a explicar el tema y así no se van a quedar así como que ustedes a medio tema. ¿Me permiten un momento, por favor? Disculpen. Bueno, esperemos de que ahorita pueda estar estable la señal, jóvenes, para que no perdamos sintonía con el tema.
Tal vez para que no pase eso voy a estar con la cámara apagada, tal vez para que me puedan escuchar mejor. No sé si ahorita ya no me escuchan entrecortado, disculpen. Por el momento se le escucha claro, Lick. Vale, entonces voy a apagar la cámara, me van a disculpar, pero tal vez eso también nos dificulta un poquito. Yo creo que lo que voy a hacer es volver a explicarles, si no me lograron escuchar, para que no perdamos sintonía en este caso. Les decía hace un momento, jóvenes, yo creo que todos escuchamos la lectura del artículo 146 y del que nos leyó la compañera hace un momento. Yo creo que hasta ahí sí no había ningún inconveniente o ya perdieron señal. Sí, es Lick. Vale, entonces, del 6 de la Constitución, pues este artículo nos da el fundamento legal para obtener la nacionalidad guatemalteca por naturalización. Cuando hablamos de la naturalización, jóvenes, va a ser una aplicación que se va a realizar propiamente a las personas que no sean nacionales por nacimiento de origen de los países que formaron en aquel parte de la Federación Centroamericana. Entiendas El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, porque ya vimos en el trámite anterior que existe un procedimiento especial para estas personas para adquirir la nacionalidad guatemalteca. Misma tramitación que también aplica para Belice en este caso. Y este trámite tampoco se va a aplicar a las personas nacidas en el exterior de hijas e hijos de padres guatemaltecos. Entonces, podemos aplicar la naturalización el trámite de la naturalización que vamos a ver cuando no encajen en estos supuestos, porque entonces el trámite va a ser totalmente distinto. ¿Y qué decimos? Que la naturalización es adoptar la nacionalidad guatemalteca sin ser guatemalteco como tal. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? El trámite, jóvenes, se va a iniciar específicamente en las gobernaciones departamentales. Aquí es donde entonces usted debe dirigir su solicitud para la gobernación departamental para la obtención de la nacionalidad guatemalteca por naturalización. Este mismo tiene que conocer, tiene que ver que los requisitos, que los documentos que se solicitan estén completos y que se den realmente todos los trámites, todos los pasos, todos los requisitos, ya entonces lo traslada al Ministerio de Relaciones Exteriores, ya traslada el expediente completo al Ministerio de Relaciones Exteriores para que este entonces continúe con el trámite de la solicitud. Una vez de que esté completo, ya entonces le corre audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Pero si el hiciera algunos otros documentos, pues lo regresa, el Ministerio de Relaciones Exteriores regresa el expediente a Gobernación Departamental. No es como que un trámite directo, a diferencia del otro trámite anterior que vimos, que era directamente el interesado que llegaba. En este caso no, sino que es entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, se lo regresa a Gobernación, ya Gobernación manda a llamar al interesado y ya le indica cuáles fueron las observaciones que realizó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si no hubiera ninguna observación, porque se cumplen con todos los requisitos, entonces ya se le corre audiencia a la Procuraduría General de la Nación, aunado al dictamen que la PGN está dando en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, del caso que se está conociendo, ya el Ministerio, jóvenes, traslada o eleva el expediente a un tercer organismo, que en este caso va a ser la Secretaría General de la Presidencia de la República de Guatemala, quien es el encargado entonces final de someterlo a consideración del presidente, quien es el que va a decidir si se le va a otorgar la nacionalidad por naturalización a esta persona o no. ¿Y cómo es que el presidente lo hace? Es mediante un acuerdo que él va a emitir, que va a disponer entonces otorgar la nacionalidad guatemalteca por naturalización al peticionario. Pero previo a que llegue a manos del presidente,
Secretaría General de la Presidencia, lo pasa a un tercer filtro, que es el cuerpo consultivo específico, donde este cuerpo consultivo vuelve a revisar la solicitud, que esté en orden, que no haya ningún inconveniente, que no haga falta nada, se lo traslada entonces ya de último se lo traslada al presidente de la República de Guatemala, para que este presidente emita el acuerdo y se publique en el diario oficial, que se le está dando la nacionalidad con naturalización a dicha persona extranjera. Pero con la publicación del acuerdo no es suficiente, jóvenes. No se puede decir, bueno, ya entonces es un nacional guatemalteco por naturalización. No, sino que tiene otro paso a seguir, que es el último paso, que este ya sería que en ceremonia especial a esta persona se le va a otorgar entonces la naturalización, pero se le va a tomar juramento, en este caso, para que esta persona pueda renunciar a la nacionalidad extranjera, lo que estudiábamos precisamente en la clase anterior, que para que Guatemala le otorgue entonces a esa persona extranjera la nacionalidad guatemalteca por naturalización, debe de renunciar a su nacionalidad anterior y debe demostrar acatamiento y fidelidad a Guatemala. Ya esta ceremonia la va a coordinar o la va a realizar propiamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso, que va a disponer de la fecha y hora para hacer este acto como tal. Entonces, ya hasta aquí, en este momento, entonces, tras este acto, esta ceremonia, ya se puede decir que se ha adquirido la nacionalidad guatemalteca por naturalización, en este caso. Otorgada a jóvenes la nacionalidad guatemalteca, y aquí viene lo que preguntaba la compilación, ¿cómo acreditar? Ya se le entregan entonces a la persona los nuevos documentos. Al guatemalteco se le va a entregar sus nuevos documentos, que en este caso pues va a ser primero el acuerdo gubernativo, y segundo ya le dan los documentos que lo acreditan como guatemalteco. En este caso pues sería su documento de identificación, que va a indicar que ya es un guatemalteco naturalizado en el caso, y ya se van a girar los oficios correspondientes, en este caso a migración, donde se debe de tomar en cuenta que esta persona ya no va a ser más un extranjero domiciliado, sino que ahora ya es un guatemalteco naturalizado. Entonces, este es el trámite que se debe de seguir para obtener la nacionalidad guatemalteca por naturalización, jóvenes. Entonces, no sé si tuvieran una duda concreta con el procedimiento a seguir previo a pasar ya a los documentos que se deben de adjuntar para la solicitud. Sandy, ¿la escuchamos? Lick, una pregunta, como usted decía que ya ahí le dan el documento, el DPI, ¿esos son los DPIs rosados o es aparte esos DPIs los rosados que les dan a veces a los extranjeros? No, en este caso, compañera, como a estas personas, obviamente, la única anotación que se debe de hacer es que en el DPI, en la parte donde dice guatemalteco, va a aparecer guatemalteco por naturalización, porque eso sí debe dar esa denominación que esta persona está siendo guatemalteca, pero sí que se indica que siguió todo ese trámite, ¿verdad?, de naturalización. A eso, compañera, ya en las políticas que ya RENAP tenga, por ejemplo, color, en estilo de DPI, pues ya es indistinto, porque en esa ceremonia a la persona ya se le entregan sus credenciales, llamémoslo así, esos documentos que ya lo hacen como guatemalteco como tal, y aparte el acuerdo que se ha publicado a su favor. Bueno, sí, es que yo le preguntaba porque en mi trabajo yo vi una señora que ella pues no era de acá, ¿verdad? Pero se había nacionalizado acá, y el DPI de ella era rosado. Por eso le preguntaba que si era así. Sí, indica guatemalteca por naturalización, entonces se va a entender que es en ese caso. Algo muy importante que tenemos que indicar nosotros ya en nuestro léxico jurídico, que estas son personas guatemaltecas por naturalización. No es de que sean guatemaltecos de origen, sino que son personas guatemaltecas por naturalización, y sí o sí debe de llevarlo en el DPI, indicándose que son personas naturalizadas, compañera Sandy. Bueno, muy bien, Sandy, vamos a continuar. Ahora veamos
¿Cuáles son los requisitos, jóvenes, que se debe de cumplir para darle trámite a la solicitud? Creo que hay una duda todavía. Iris, vi su manita levantada. Licenciada, disculpe con una pregunta. Al momento que se naturaliza como guatemalteco, ¿qué pasa con sus otros documentos? Digamos, como pasaporte o algo así. ¿También quedan anulados o cómo? No, en este caso, pues lo que se va a mandar, los oficios, va a ser a migración, donde se va a indicar que ya no solo va a ser un residente esta persona, no solamente va a ser un residente, un domiciliado, sino que ya esta persona ya es un guatemalteco naturalizado y obviamente va a tener su pasaporte y su visa y todo lo demás, solo que ya como un guatemalteco naturalizado, no es de que lo pierda. Ahora, sus demás documentos cuando era nacional de otro estado, eso sí, ya no van a tener vigencia acá en Guatemala. ¿Por qué? Porque ya renunció a esa nacionalidad y no puede venir a hacer como que hacer valer esa nacionalidad extranjera aquí a Guatemala, porque ya ha renunciado. Y entonces, de no querer renunciar, obviamente no se le va a dar la nacionalidad guatemalteca, compañera Iris. Gracias, licenciada. Keila, ¿la escuchamos? Ahorita le doy el espacio a la otra compañera. Keila. Sí, licenciada, disculpe, tengo una duda. Cuando un extranjero contrae matrimonio con una persona guatemalteca, ¿debe seguir este mismo procedimiento para la obtención de la nacionalidad por naturalización o es distinto? Si no está dentro de los requisitos o dentro de los supuestos que vimos anteriormente, que sea, por ejemplo, un centroamericano, que sea un beliceño, que sea una persona, hijo o hija de padres guatemaltecos en este caso, pues se deben de regir bajo la naturalización. Obviamente, cuando vayamos a leer unas partes conducentes de la ley de nacionalidad, vamos a ver otras cuestiones por ahí para que podamos ya tener un poquito más de luz, pero si no están encuadrados dentro de esos supuestos, compañeras, vamos a tener que aplicar esto, al menos de que sea una persona que se case, que sea un centroamericano, que se case con una guatemalteca, pues obviamente ya vimos anteriormente que el trámite es más sencillo, que no tiene que llegar hasta la Secretaría General de la Presidencia de la República de Guatemala, sino únicamente lo resuelve el Ministerio de Relaciones Exteriores como tal. Muy amable, Lic. Gracias. Gracias. Había otra compañera, creo, un compañero que... Sí, licenciada, soy Alejandra. Fíjese, licenciada, que el caso de un vecino, fíjese que el muchacho nació en Estados Unidos y vino acá en Guatemala y acá cumplió sus 18 años y ahora se fue para Estados Unidos a cumplir la mayoría de edad, que allá son a los 21 años, creo yo. Pero mi duda, él nació allá y acá cumplió sus 18 años. Entonces, ¿él es guatemalteco de origen o guatemalteco naturalizado? Ninguna de las dos, porque si usted me está diciendo que esta persona nació en el extranjero y que se vino a vivir a Guatemala, y que esta persona aquí cumplió 18 años y luego se regresó otra vez para Estados Unidos. Entonces, esa persona pudo haber sido únicamente una persona que vino a estar un tiempo temporal aquí a Guatemala, pero que en ningún momento hizo el trámite, porque como vamos a ver, la persona tiene que ser ya mayor de edad, tiene que hacer el trámite de manera personal, no por medio de representante ni nada por el estilo. Entonces, esa persona obviamente regresó porque nació en un país extranjero. Si nos va a dar tiempo, no sé cómo estemos en nuestra guía didáctica, vamos a ver este aspecto muy especial, vamos a estudiar un poquito de cómo se ve la nacionalidad en los países, específicamente en Estados Unidos, que es donde creo que la mayor parte nos interesa, de cómo es que opera para ellos el aspecto de nacionalidad. Ellos son muy claros en indicar que las personas que nacen en territorio americano estén dentro de ese territorio americano, estas personas obviamente se consideran
que son de esa nacionalidad y pueden adquirir esa nacionalidad como tal, aunque no estén viviendo en ese territorio y estén en otro espacio, pero que ellos hayan nacido en aquel territorio. Entonces, por eso me imagino su vecino, por ejemplo, se regresó, porque la ley vigente indica que al momento del nacimiento determina si una persona nacida fuera de Estados Unidos, de un padre ciudadano o padres estadounidenses, es ciudadano estadounidense al momento del nacimiento. Es una de las cuestiones que indica ya propiamente las leyes de Estados Unidos. En las leyes pues, de Estados Unidos se requiere que al menos uno de los padres sea ciudadano estadounidense para que esta persona entonces ya tenga esa nacionalidad y que la madre o padre Otra vez digno de la escucha. Que fue después de que dijo que la madre y el padre, ahí se quedó Lick. Gracias. ¿Y ahorita me vuelven a escuchar? Sí, ahorita sí. Ay, perdón, jóvenes, de plano que no sé, el internet está muy inestable. Ay, Dios, perdonen ustedes. Pero les decía de que en general, en las leyes de Estados Unidos indican que al menos uno de los padres sea ciudadano estadounidense y que la madre o padre ciudadano estadounidense haya vivido en Estados Unidos por un periodo de tiempo. Si esto se ha hecho, entonces la persona que ha nacido dentro de esta situación, pues obviamente va a obtener su nacionalidad estadounidense. Pero les vuelvo a repetir, estas son leyes y son ya otras situaciones del país americano que tendríamos que adentrarnos un poquito más para eso, respondiendo a la pregunta de la compañera hace un momento. Ahorita le doy el espacio, compañero Danilo, que si esta persona era o no fue ni naturalizada guatemalteca, porque se fue, al menos de que regrese aquí a Guatemala, que se quieren naturalizar y que no es hijo de padre o madre guatemalteco, entonces sí optaría por este trámite, compañera Alejandra. No sé si despejé su duda. Pues sí, licenciada, porque fíjese que los padres del joven son guatemaltecos, por eso le decía que el muchacho nació allá y lo trajeron acá en Guatemala, pero cumplió sus 18 años acá y después regresó a Estados Unidos a cumplir su mayoría de edad. Entonces, por eso era mi duda si él es nacionalizado guatemalteco o es de origen guatemalteco por los papás que son guatemaltecos. En este caso, él va a ser por el derecho de sangre, compañera, por el jus sanguinis. En este caso, él es guatemalteco y no se va a regir al trámite de naturalización. ¿Por qué? Porque es hijo de padre o madre guatemalteca, tal como lo vimos en los presupuestos anteriores, compañera. Bueno, está bien, gracias, licenciada. Perfecto, ahora sí, Danilo, lo escucho, con que no me diga que ya no me escucha. No, ahora sí la escucho. Lick, disculpe, solo tengo una pequeña duda. Fíjese que mi papá es ciudadano americano, o sea, ahorita ya es ciudadano, entonces está pidiendo, ¿verdad? Mi tema. Una nación no es guatemalteca, porque usted la tiene, porque usted es hijo de madre y padre guatemalteco. Usted es guatemalteco. El derecho. Usted es guatemalteco, pero usted va a ir allá, ¿por qué? Porque precisamente se encaja que su padre, en este caso, ha vivido en Estados Unidos y que es estadounidense, entonces usted puede optar a esa ciudadanía también, pero no va a tener que renunciar a la guatemalteca, al menos de que allá, por ejemplo, el requisito sea que usted renuncie, pero como le digo, habría que estudiar las normas jurídicas de ciudadanía, de nacionalidad de Estados Unidos.
Lick, no se le escuchó nada. Sí, licenciada, yo tampoco le escuché nada. Ay, compañeros. ¿Ahorita sí me escuchan? Sí, Lick, ahora sí. En donde dijo adoptar, ahí fue donde se quedó. ¿Me escuchó? Disculpe. Hasta donde dijo que iba a adoptar otra nacionalidad o algo así creo que estaba diciendo. Bueno, le estaba comentando de que usted no va a tener que renunciar porque su duda es de que usted va a renunciar a la guatemalteca para poder optar a la nacionalidad estadounidense. Esa es su duda completa. Sí. Yo le estaba comentando de que por el derecho de suelo y por el derecho de sangre, que usted pues tiene sangre guatemalteca, el jus sanguinis, por ejemplo, y además supongo que usted nació en Guatemala, por ejemplo, entonces también usted nació en territorio, en este caso guatemalteco como tal, entonces usted tiene la nacionalidad guatemalteca, pues ya su papá, me imagino, puede de optar por esa nacionalidad, pero habría que ver, por ejemplo, si allá en Estados Unidos le dicen, mire, para que nosotros le demos la ciudadanía estadounidense, por ejemplo, usted debe de renunciar a su nacionalidad guatemalteca, aunque no es así, entonces obviamente usted debe de hacerlo. Como le digo, este trámite que estamos viendo es específicamente de Guatemala, no aplica para otros estados. Hay que conocer cómo opera el derecho de nacionalidad en los otros estados para poder determinar, pero usted como tal guatemalteco no lo perdería. ¿Por qué? Por el jus solis y el jus sanguinis, al menos que el requisito sea que para que le den esa nacionalidad usted debe de renunciar, pero eso ya depende, compañero, del otro estado como tal. Muchas gracias, Lick. No hay ningún problema, compañeros. Bueno, vamos a continuar. No sé si hay otra preguntita, si había otra manita levantada por ahí. Bueno, si no hubiera, vamos a continuar con los requisitos, jóvenes, indispensables para darle trámite a la solicitud. Ahora vamos a entrar a otra parte que una compañera estaba preguntando, de que qué pasa con su pasaporte, con sus documentos, qué sucede. En este caso, el extranjero que esté solicitando esta situación debe de estar inscrito, compañeros, como extranjero domiciliado, para que entonces se le pueda dar esta oportunidad. Esta calidad presupone que el extranjero, el que está solicitando, debe de ser titular de una visa residente permanente. Es el primer paso para optar a la nacionalidad guatemalteca por naturalización. Se debe de contar con una visa residente permanente, jóvenes, para que se pueda realizar esto. Esta visa obviamente la va a extender la Dirección General de Migración. Ya en el siguiente tema ya nos vamos a adentrar a conocer el aspecto de las visas, ¿ya? Pero acá tenemos claro que hay que contar con una visa residente permanente. Aparte, el solicitante debe de tener la calidad de extranjero domiciliado. Él tiene que ser un extranjero ya domiciliado en Guatemala, por lo menos durante los 5 años previos a que esta persona inicie sus trámites de solicitud para obtener la nacionalidad guatemalteca por naturalización. Aparte, no debe haberse ausentado . Lick, no se le escucha nada. Sí, licenciada. No debe haberse ausentado. País. ¿Jóvenes me oyen? No. Sí. Bueno. Escucha. Sí, es que ahorita bajó mi señal y por eso me quedé callada, ya no les dije nada, que regresó ya volví a hablar. Entonces, comprobarse, jóvenes, que la permanencia de esa persona no hay, aquí en el país, no haya sido ausente, que se lo haya interrumpido, que se haya ido más de 6 meses, 1 año fuera del país y luego regresa, no, porque entonces se estaría interrumpiendo esos 5 años que la persona tuvo que estar acá
en el estado de Guatemala previo a iniciar su solicitud como tal en este caso. Aparte, jóvenes, el interesado, y aquí viene algo muy importante que la compañera Alejandra cuestionaba hace un momento, que le podemos dar esa luz, ¿verdad? Que la persona que quiera optar a la nacionalidad guatemalteca por naturalización debe de ser una persona mayor de edad y el trámite es personal, al igual que el anterior que vimos es personal. En este caso no se admite representación y solo pueden efectuar la solicitud personas civilmente capaces. ¿Esto qué quiere decir? Que no sean personas declaradas en estado de interdicción, para que puedo decir, bueno, la persona es mayor de edad, pero que está con una situación de que no puede decidir. Obviamente ya sabemos que tiene que haberse una sentencia, una resolución en el cual se declara a una persona en estado de interdicción, pero eso es materia civil, que solamente lo traigo a colación en este sentido. Aparte, jóvenes, el memorial, estos son los documentos o los a su solicitud. Ahora, los requisitos que el memorial en sí debe de llevar. Tomemos en cuenta que finalmente el que resuelve va a ser el presidente de la República de Guatemala, pero el memorial lo debemos de dirigir al gobernador departamental del lugar que tenga el domicilio del solicitante, no a cualquier gobernación, no al que yo quiera, no al que más me guste, sino lo tengo que dirigir a donde la persona se encuentre domiciliada. Si se encuentra domiciliada en Quetzaltenango, va a ser al gobernador de Quetzaltenango. Si se encuentra domiciliada en Sololá, al de Sololá, al de Quiché, al de Quiché, donde esté domiciliada la persona. También debe de consignarse los nombres, apellidos completos de esta persona, tal como lo indica el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aparte, jóvenes, se debe de citar como fundamento legal el artículo 146 de la Constitución, que fue el que ya leí, y también el artículo 33 de la Ley de Nacionalidad, para ver en qué inciso encaja nuestra solicitud. Y para ello les voy a suplicar que alguna compañera o compañero me pueda dar lectura, por favor, al artículo 33. Jóvenes, ¿alguien que nos apoye? Jóvenes, por favor, artículo 33 de la Ley de Nacionalidad. Claro que sí, Lee, con mucho gusto. La naturalización concesiva se solicitará ante las gobernaciones departamentales, donde se sustanciará el expediente y podrá concederse en cualquiera de los casos siguientes. 1. Por tener el peticionario domicilio en la República y haber residido durante los 5 años inmediatamente anteriores, siempre que no se hubiere ausentado del territorio nacional dentro de ese lapso por más de 6 meses consecutivos o periodos que sumados den 1 año o más. 2. Por tener el peticionario domicilio en la República y haber residido en ella periodos que sumados den 10 años o más. 3. A los extranjeros que tengan domicilio en la República y que hayan residido en ella los 2 años inmediatamente anteriores, siempre que no hubieran ausentado del territorio nacional dentro de ese lapso, más de 1 mes corrido o periodos que sumados den más de 2 meses y estén comprendidos en alguno de los casos siguientes. Inciso A. Si hubieran prestado a Guatemala servicios importantes o hubieran contribuido a su desarrollo económico, social o cultural, en forma que, a juicio del Ejecutivo, sea digna de tomarse en cuenta. Inciso B. Si los 3 años anteriores a su arribo a Guatemala hubieran residido en país centroamericano. Inciso C. Si tuvieran reconocido mérito científico, artístico o filantrópico. E inciso D. Si fueren apátridas o de nacionalidad indeterminada. Apátridas, ¿qué será eso, Lick? Ahí está. Bueno, gracias, compañera Luz. Vamos a explicar. Si
Dentro de estos incisos encaja el caso concreto que usted va a pedir la naturalización, entonces debe de consignar en su solicitud como fundamento legal el inciso que corresponda. Si se dan cuenta, son casos que estamos presentando dentro de la forma de tramitación, solo que aquí ya van un poquito como que más amplios, a diferencia de cómo los estamos viendo. También este plazo se puede interrumpir de alguna manera, que es lo que se condensa en el artículo, en el inciso 3 específicamente, que se puede tomar en cuenta, por ejemplo, que la persona sea una persona reconocida en Guatemala, que haya hecho un aporte importante para Guatemala. Entonces, esto se puede considerar, ¿verdad?, para la cuestión del plazo como tal, y que realmente, o que haya sido de un país centroamericano, que haya vivido anteriormente en un país centroamericano y que ahora se encuentra en Guatemala también se toma en consideración, o que esta persona pues también haya sido una persona artístico, un aporte científico para el Estado de Guatemala, o cuando la persona fuera apátrida. Las personas apátridas No le sé nada. Perdió conexión en apátrida. Les decía que una persona apátrida es aquella persona que no tiene una nacionalidad determinada, es aquella persona que no tiene, ni es de aquí ni es de allá, sino que se encuentra como que en el abandono, por decirlo. Entonces, una persona apátrida es esa, es conocida como una persona que no tiene. Ya no la escuchamos, Lee. Como que esa excepción, ¿verdad?, para que pueda darse la nacionalidad y que esto esté a favor de esta persona que está solicitando, en este caso, Lick, no se escucha nada. Tienen que tener bien claro, jóvenes, que cuando ustedes vayan a hacer su solicitud, Bueno, me voy a conectar de otro lado, jóvenes. Solo me dan un espacito, por favor. Jóvenes, perdonen, ¿me logran escuchar? Ahora sí, licenciada. Sí, se lo escucha. Me dicen si no, me cambié de conexión y me cambié de lugar, tal vez por la oficina donde estaba ubicada. Bueno, como les decía, jóvenes, esos son los fundamentos legales para que nosotros los tomemos en cuenta al momento de presentar nuestra solicitud. Ahora veamos cuáles son los requisitos que debemos de tomar en cuenta. Bueno, estos ya los vimos, que son los fundamentos legales que estamos dentro del artículo 146 y el artículo 33 de la Ley de la Nacionalidad. Ahora, continuando siempre con el tema, veamos qué más se nos solicita en este caso concreto. Por acá tenemos también la situación de que qué documentos ahora. Dejamos por un lado qué requisitos, qué fundamento legal. Ahora concentrémonos en los documentos que debemos de presentar al momento de que nosotros vamos a solicitar la naturalización, en este caso de una persona.
Primer momento, tenemos que presentar, jóvenes, la certificación de extranjero residente. Esta certificación debe de ser extendida por la Dirección General de Migración, donde se haga constar realmente que este se encuentre vigente, que la persona esté acá, que sea extranjero residente y que esté vigente su estancia acá en Guatemala. Aparte, se debe de incorporar la certificación de extranjero domiciliado. Obviamente que lo va a extender en este caso el registro civil, pero sabemos que ahora es el RENAP. También debe de adjuntarse una carta de nacionalidad extendida por la embajada o consulado del país de origen. Él tiene que acreditar, pues en este caso, de qué nacionalidad es previo a optar la guatemalteca. Debe de presentar su pasaporte extranjero vigente. Esto es indispensable, lo debe de presentar. También la constancia de carencia de antecedentes penales emitidos por Guatemala a través de la Corte Suprema de Justicia y también la constancia de carencia de antecedentes policíacos en este caso. No solamente basta con los que adjunte propiamente de aquí de Guatemala, sino también se requiere que debe de adjuntar también los antecedentes policíacos de donde esta persona haya residido los últimos 5, debe de estar debidamente legalizado. ¿Y cómo es que se va a comprobar que la persona salió más de 6 meses, que salió de a 2 meses, pero que sumado los tantos 2 meses que estuvo saliendo fue más de 1 año y que se interrumpieron los 5 años, por ejemplo? Va a ser a través del certificado de movimiento migratorio. En este entonces se va a determinar cuánto tiempo estuvo la persona ausente y en qué periodos estuvo ausente. Este certificado lo va a emitir la Dirección General de Migración, que es el encargado de trasladar esta información para comprobar precisamente lo que está regulado en el artículo 33, que esta persona no se haya ausentado por más tiempo del país como tal. También esta persona debe de comprobar mediante una constancia que acredite que tenga una profesión, un arte, un oficio que le permita de manera decorosa poder vivir. Encima de todo esto, debe de presentar 3 testigos y que estos testigos puedan declarar a su favor e indicar precisamente los extremos que la ley de nacionalidad indica. Bueno, los testigos van a indicar esta persona si ha estado desde hace 10 años acá en Guatemala, que pues es un buen vecino, es una persona honorable, es una persona que trabaja, etcétera. Que precisamente comprueben que esta persona pues puede ser útil para la sociedad guatemalteca en este caso. Y como último, ¿sí, Alfredo? ¿Lo escuchamos, Alfredo? ¿Alguna duda? Bueno, creo que fue un accidente. Jóvenes, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, Lick, se lo escucha. Sí, Lick. Ya me asusté porque como Alfredo ahí levantó la manita, pero creo que fue por error. También se debe de adjuntar el mismo documento que vimos en el trámite anterior, que se dé el comprobante de pago de cuota anual de extranjería. El comprobante de pago de cuota anual de extranjería, al menos de que exista un pacto de exoneración, un tratado, un acuerdo, entonces no va a ser necesario. Por lo contrario, hay que pagar. Es una cuota que hay que hacer y seguramente los que tienen pues alguna otra cuestión de alguna visa, de algún pasaporte, de alguna cuestión, pues saben de que hay que pagar una cuota anual de extranjería, que esto lo emite directamente la Dirección General de Migración en este caso. Entonces, esos son los documentos, jóvenes, que hay que presentar al momento de hacer todo el trámite de solicitud. Obviamente, toda esta documentación lo deben de presentar ustedes a la gobernación departamental. Ya con todo esto, gobernación departamental lo conoce, ve de que está completo, que no hace falta nada, lo traslada al Ministerio de Relaciones Exteriores. Estando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, nuevamente lo vuelve a evaluar y ya le corre audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Corrida audiencia a la Procuraduría General de la Nación,
Nación con el dictamen que emita, más la opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores, este mismo ya entonces lo envía, lo eleva en este caso a la Secretaría General de la Presidencia. Llegando a la Secretaría General de Presidencia, también entra ahí a otra revisión que lo hace precisamente el cuerpo consultivo de dicha secretaría. Realizado toda la revisión, ya se lo trasladan al presidente de la República de Guatemala para que éste, mediante acuerdo gubernativo, le pueda conceder la nacionalidad por naturalización a la persona extranjera como tal. Pero no basta con la publicación. Si ustedes leen el artículo, hay que publicarlo 3 veces en el diario como tal. Posteriormente, con eso no queda entonces que ya la persona es guatemalteca por naturalización. Se debe de hacer una ceremonia solemne que ya lo realiza, que ya lo presenta o que ya lo agenda el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya en esa ceremonia solemne se le va a tomar juramento a la persona de que va a renunciar a su nacionalidad extranjera y que se va a regir y que va a respetar la nacionalidad guatemalteca. Ya con este acto solemne, entonces ya a la persona se le van a entregar sus documentos que lo acreditan como guatemalteco naturalizado y posteriormente se envían los oficios al ministerio, en este caso a control migratorio y demás, para que ya no solo quede como residente permanente, sino que esta persona ya quede como un guatemalteco naturalizado. Así, resumidamente, es el trámite que hay que hacer para la obtención de la nacionalidad guatemalteca por naturalización. ¿Alguna duda puntual que tengan, jóvenes, en cuanto a este trámite y a los documentos que hay que presentar? Yo, licenciada, tengo una duda. A partir del momento en que presente la solicitud, ¿cuánto tiempo dura todo ese proceso para que la persona reciba su documento de nacionalizado? Compañera Brenda Lorena, va a depender mucho de, primero, que su solicitud vaya en orden, que se cumplan con todos los documentos. Un plazo estipulado, un plazo que le diga, mire, son 5 años, son 10 años, 2 años, o que también en la ley, si ustedes ven la ley, jóvenes, tampoco la ley nos indica, por ejemplo, cuántos días se le corre audiencia a la PGN. Solo nos indica que se le va a correr audiencia a la Procuraduría General de la Nación, que se va a elevar a la Secretaría de la Presidencia de la República de Guatemala, pero no nos indica los plazos, solamente nos indica las vueltas que hay que hacer, pero en sí el plazo no nos lo da. Entonces eso queda como que un gran vacío, y ese también pudiera ser un punto de tesis para ustedes, ¿verdad? Que se pueda regular pues los plazos, de cuánto plazo a plazo hay, sino que va a depender mucho de la carga de trabajo también, va a depender mucho de cómo lo agilice Gobernación y cómo lo agilicen los demás órganos involucrados, pero un plazo legal como tal, compañera, sí no existe. Gracias, licenciada. Iris, ¿la escuchamos? Sí, licenciada. Digamos que la persona se ausenta o se va del país de Guatemala antes de poder terminar el trámite por asuntos más allá de lo esperado, por decirlo de esa forma. ¿Qué sucedería con el trámite? ¿Se pausa o continuaría hasta su regreso o definitivamente no continuaría? Iris, me imagino que la persona se sale de Guatemala para siempre o va a regresar o no le entiendo el motivo de salida de la persona. Digamos que por motivos familiares tiene que viajar o algo así a otro lugar y se va de Guatemala. Entonces, el trámite que estaba realizando para poder naturalizarse como guatemalteco, ¿quedaría en pausa o cómo quedaría el trámite? Iris, si a la persona le sigue interesando el poder naturalizarse como tal, el trámite va a seguir y entonces ya su abogado le va a estar indicando, su abogado en materia migratoria, en materia de esta naturaleza, ya le va a estar indicando, mire, ya, si se dan cuenta, no es de que a la persona se le corra una audiencia especial para ir a manifestarse, no, sino que todo es mediante documentos. A las únicas audiencias que se corren en este caso es una, que es directamente a la
la Procuraduría General de la Nación, pero ellos lo hacen mediante un oficio como tal. Entonces el trámite continúa si la persona tiene el interés como tal. Obviamente que su salida no perjudique, que no se vaya 2 años, por ejemplo, que se desaparezca y que luego regrese porque se está interrumpiendo el plazo que vimos en el artículo 33 de la Ley de la Nacionalidad, compañera Iris. Gracias, licenciada. Keila, ¿la escuchamos? Sí, licenciada, disculpe. Una última pregunta. ¿Todo este trámite tiene algún costo? Solamente serían los honorarios profesionales que usted le vaya a cobrar a su cliente, más el pago de las constancias que hay que acreditar, que hay que comprobar, porque cada certificación pues va a tener un valor determinado, puede ser de 50, 100 quetzales y toda la documentación esa, pero en sí, que le cobre a usted gobernación, por ejemplo, que le cobre la gobernación departamental, que le cobre el Ministerio de Relaciones Exteriores, que le cobre la Secretaría General de Asuntos de la Presidencia de la República de Guatemala o algo así. No, compañera, no hay ningún cobro por realizar esos trámites. Sí, para obtener los requisitos sí hay que invertir porque usted va a tener que adquirir todas esas constancias, ¿verdad? Y que en determinado momento las tiene que pagar para poder adquirirlas, pero solamente sería eso, no hay ningún cobro adicional que hay que hacer, compañera Keila. Muchas gracias. Yo pensaba que sí había alguna tarifa establecida. No, eso no es cobrable, porque en toda la ley, si ustedes leen toda la ley, no vamos a encontrar ningún servicio que sea pagado como tal o que el momento de naturalizarse se pueda pagar ese trámite. Sí se va a invertir, me imagino que en abogados, en hacer toda esa tramitación para que lo vayan guiando de qué pasos a seguir, pero no hay un cobro, no hay una tarifa para poder hacerlo, compañera. Ahora sí, Alfredo, ¿lo escuchamos? Licenciada, buenos días. Hace unos momentos quería hablar, pero mi audio dejó de funcionar. Licenciada, fíjese que tengo una pregunta con respecto al numeral 9 que dice sobre las constancias que acredite sobre alguna profesión, arte u oficio. Estas constancias, ¿esta persona lo tiene que pedir desde su país de origen o él lo tiene que pedir aquí? Digamos, en el caso de una persona que sepa hablar el idioma inglés, entonces esta persona sí podría dar clases aquí en nuestro país. Yo tengo un vecino que es, bueno, no vecino, sino que en el lugar donde vivo hay un señor que es nigeriano. Entonces él da clases en los colegios de aquí de donde yo vivo. Entonces yo quisiera preguntarle si esa constancia se tiene que pedir en el país de donde es él o en el país en donde está domiciliado actualmente. Muy bien, Alfredo. Esta constancia va a ser durante donde ha estado los últimos 5 años, compañero Alfredo. Es decir, de que si esta persona ha estado aquí durante los últimos 5 años en Guatemala, él va a acreditar esa constancia de acá de Guatemala, no de otro país, porque él va a vivir aquí en Guatemala. Ha vivido aquí en Guatemala, ha hecho su vida aquí en Guatemala. Entonces, las constancias que debe de presentar son precisamente las de acá, donde está residiendo, donde tiene su residencia ahorita de manera permanente, compañero, no de otro estado. Y claro está, si él da clases, por ejemplo, en una escuela, en un colegio de ese idioma que sabe, por ejemplo, entonces esta persona pues puede adjuntar esa constancia porque es una forma de trabajo que va a tener para que lo pueda vivir de manera decorosa como tal, según la ley, compañero. Gracias, licenciada. Licenciada, buen día. Buenos días, Oscar, lo escuchamos. Gracias, licenciada. Fíjese que me surgió una duda también con lo que decía Alfredo. Un ejemplo, licenciada, si la persona trabaja, un ejemplo, como artesano o como panadero, ¿de qué manera se podría acreditar certificación de ese oficio, licenciada? Pudiera ser mediante, por ejemplo, si el negocio es propio,
mediante su patente de comercio, por ejemplo, o mediante la inscripción de empresa, en este caso, mediante un RTU de pequeño contribuyente, por ejemplo, o alguna situación en sí que pueda él acreditar que él es panadero, que es artesano, o por ejemplo, si trabaja bajo dependencia de alguna persona, entonces de una pequeña empresa, por ejemplo, que el dueño de la empresa o representante de la empresa pueda emitir un documento donde indica que esa persona pues le trabaja en determinado oficio, en determinada arte, compañero Oscar. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, ahora sí creo que estaba Víctor también pidiendo la palabra. Disculpe, Víctor, lo escuchamos. Sí, gracias. Buenos días, licenciada. Fíjese que yo, con respecto a lo que comentaba Alfredo, yo quisiera saber también más acerca de eso porque está el caso de un amigo que trabajaba en la misma empresa donde yo estaba. Él, como está casado con una estadounidense, solicitó su residencia a través del centro de migración. La cosa es que le salió la residencia y todo esto, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que él, por lo que yo tengo entendido, solicitó desde acá la acreditación de su título como profesional para poder ejercer en los Estados Unidos dicha profesión. Entonces, por eso me salía la duda de cómo era en este caso. Como usted decía que era del lugar donde estaba residiendo, pero lo va a utilizar en otro lado. Entonces, ¿cómo sería ahí? Permítame, compañero, disculpe. Me entendí hasta donde me dijo que este compañero o este amigo suyo se casó con una persona acá guatemalteca. No, la persona es estadounidense. Entonces, él solicitó su residencia en los Estados Unidos por la misma relación conyugal que tenía, o que tiene, mejor dicho, con esta persona. Entonces, él solicitó que se acreditara su título universitario para poder ejercer de manera profesional en los Estados Unidos al momento de vivir allá. Pero eso lo solicitó desde aquí, no allá en los Estados Unidos. Bueno, recordémonos, jóvenes, de que con la cuestión de los títulos va a haber un apartado donde vamos a ver algunas cosas ahí, algunos documentos, y que va a ser precisamente cuando veamos el aspecto del apostillado. Cuando veamos el apostillado, nos vamos a dar cuenta de que hay que legalizar ciertos documentos, por ejemplo, pedir la acreditación que ese documento que yo tengo acá, por ejemplo, mi título de abogada y notaria, por ejemplo, en determinado momento que yo voy a solicitar allá o voy a demostrar precisamente que yo tengo una profesión, que yo ejerzo alguna profesión, entonces voy a tener que pedir el documento acá para que cumpla con los pases de ley, en este caso que es mediante el apostillado. Ahora bien, compañero, va a depender mucho, tal como se los digo, yo no los quiero hacer perder, este es el trámite que hace Guatemala, pero para conocer el trámite de los Estados Unidos en materia de nacionalidad, tenemos que adentrarnos en esa materia y ver cómo es que operan ellos. Si la persona, por ejemplo, puede ejercer esa profesión allá una vez legalizados los títulos y demás, obviamente tiene que hacer algún tipo de la empresa o donde vaya a trabajar la persona, ya sea de manera liberal o a manera de una empresa como tal donde vaya a ejercer, pues tienen que aceptar estos títulos obviamente legalizados bajo los pases legales en este caso para poder realizarlo, y que esta persona realmente para el cargo en el que pueda desenvolverse tenga los conocimientos como tal para poder realizarlo, porque no es fácil aceptar, por ejemplo, que un notario de Estados Unidos venga a ejercer aquí a Guatemala, por ejemplo, habría que ver si su título va a ser validado, por ejemplo, va a ser un título mediante incorporación a través de la Universidad San Carlos de Guatemala, por ejemplo, que aquí los títulos pueden ser válidos de otros estados, pero se tienen que hacer la validación, se tiene que hacer mediante la Universidad San Carlos de Guatemala para que pueda operar. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, para allá, para este país norteamericano, por ejemplo, para ver cómo es que entonces se le daría la validez a ese título
título allá, qué requisitos debe de cumplir. Por ejemplo, acá que registro en la SAT, por ejemplo, que registro en el colegio donde es correspondiente, que registro, por ejemplo, en la Contraloría General de Cuentas y demás. Pero va a depender mucho, compañero Víctor, de cómo se dé el contexto, de cuáles son los lineamientos legales que tengan en ese estado para poder entonces comprobar. Me imagino que su duda sale precisamente de la comprobación del arte u oficio que haga la persona. Pero, por ejemplo, si fuera en caso de este caso, de lo que nos comenta Alfredo, que este profesor que está enseñando el idioma inglés, creo yo, también aparte sea médico, por ejemplo, que él sea médico allá en el estado de donde es él. Entonces, él va a demostrar que él es médico, por ejemplo, y que en determinado momento él puede ejercer su profesión acá como médico, pero entonces él tendría que solicitar el título de allá, por ejemplo, los certificados y demás, y que puedan ingresar con los pases de ley, con el apostillado acá en Guatemala, para que entonces este documento surta plenos efectos como tal, compañero. Pero sí se podría hacer, porque si él es médico y si lo contratan acá, por ejemplo, el Ministerio de Salud lo contrata, el ministerio o cualquier clínica privada, o él mismo quiera hacer su clínica acá, no habría ninguna limitación para poder hacerlo, siempre y cuando que se demuestre, que se compruebe que esa persona haya adquirido su título realmente, que no sea falsificado, que sea un profesional, que no se encuentre inhabilitado, que no haya hecho ninguna situación anómala con su profesión, que se encuentre inhabilitado en su estado, por ejemplo, sino que realmente ese título pues esté bien y que como profesional puede ejercer su profesión sin ningún problema, compañero Hugo. Bueno, gracias. Perfecto. Aparte, compañeros, como último requisito, se debe de tener, en este caso, que la persona debe de someterse a un examen de idioma español y de instrucción cívica. Es decir, que la persona debe de tener por lo menos algunos conocimientos propios de lo que es la historia de Guatemala. Yo creo que por ahí ustedes seguramente saben de que también este examen lo hacen las personas que quieren optar a otra nacionalidad. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, a su residencia y demás, se les hace ciertos exámenes para ver realmente cuál es su conocimiento sobre el tema. Entonces, ya con todo esto se termina el trámite que hay que realizar y ya se le da la nacionalidad guatemalteca por naturalización a alguna persona que quiera optar a esto. Eso es en cuanto a este tema. Les pregunto, jóvenes, como me dijeron que no me escuchaban bien en el tema anterior, ¿sí lograron escuchar cuando desarrollamos el tema de la nacionalidad guatemalteca a los centroamericanos, o no me escucharon? No muy bien, Lick. ¿Cómo estamos con los demás? ¿Sí logramos escuchar ese tema? Licenciada, yo sí le digo que con dificultad le escuchaba, pero no le podría decir, sí estuvo bien amplio el tema por la misma situación. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a retroalimentar un poco ese tema, ya que ahorita sí me logran escuchar bien, ¿verdad? Así es, licenciada, ahora sí. Ha mejorado la conexión, Lick. Muy bien, entonces vamos a retroalimentar el tema ahorita, porque no los quiero dejar con la duda de ese tema y que no tengamos claridad de cómo se obtiene la nacionalidad, en este caso, para las personas centroamericanas. Veamos. Iniciamos desde acá. En el caso, jóvenes, de los centroamericanos establecidos en Guatemala, la nacionalidad reconocida está sujeta a dos condiciones especiales. La primera, que estas adquieran domicilio en la República acá de Guatemala, y aparte que ellas manifiesten ante autoridad competente, que en este caso va a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tienen ese deseo de ser guatemaltecos como tal. Aparte de ello, vamos a empezar a conocer ahorita cuáles son el trámite a seguir, o los trámites. ¿Cómo se obtiene? En primer momento, jóvenes, la nacionalidad guatemalteca se solicita por medio de un memorial dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores. Veamos la gran diferencia con el anterior trámite que vimos, que ese se solicitaba a la gobernación departamental. En este caso no, sino que de una vez se va a solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Aparte de que este ministerio ha recibido el memorial de solicitud y demás, examina la documentación, examina el memorial, que vaya en orden, y ya le notifica, en este caso al interesado, para
para que pueda darle seguimiento al trámite. Si no estuviera completo, si hiciera alguna falta, algún documento o la solicitud no vaya bien, ya dan como que un previo para que en ese previo la persona componga lo que le hace falta, por ejemplo, y ya ratifique su solicitud, y ya con esto ya se le corre audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que la Procuraduría conozca del expediente y emita en este caso pues su dictamen. Ya con la opinión, aparte del que ya tenemos de la PGN y aparte la opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, ya entonces esto ya está en estado de resolver. Ya el Ministerio de Relaciones Exteriores ya procede a resolver la solicitud. Ya ve si sí le va a dar, en este caso, la nacionalidad guatemalteca al que es de país centroamericano, de Belice, o no le va a dar. Entonces, este trámite es más chiquito, es más sencillo que el otro que vimos, porque aquí no hay necesidad que venga el guatemalteco y renuncie, que venga el de Panamá, el de Costa Rica y renuncie, por ejemplo, a su nacionalidad guatemalteca. ¿Por qué? Porque no lo solicita. Aquí únicamente el Ministerio de Relaciones Exteriores es el encargado ya de resolver. Esto no trasciende ni a la Secretaría General de la Presidencia de la República de Guatemala, ni mediante un acuerdo, ni mediante otro documento. Ya solamente con la resolución, en este caso, jóvenes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, ¿qué requisitos se deben de cumplir para darle trámite a la solicitud? En primer momento, que el memorial debe de contener los nombres y apellidos completos del interesado, su edad, su nacionalidad, su estado civil, etcétera, y todo lo que está con las generales de ley que nosotros llamamos. Aparte, el peticionario, el extranjero, debe de ser mayor de edad en este caso, y no, tampoco acá se admite representación tal como lo vimos en el trámite de la naturalización. Aquí no se va a fundamentar en el artículo 146, sino se va a fundamentar en el artículo 145 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que fue lo que leyeron ya los compañeros hace un momento. Y cuando los nacionales no son de Centroamérica, sino son de Belice propiamente, entonces ya el trámite va a ser de conformidad al artículo 19 transitorio, que también nos remite al 145 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esos son los requisitos que hay que cumplir en el memorial como tal. Ahora, ¿qué documentos se deben de acompañar, jóvenes, para solicitar, en este caso, la nacionalidad guatemalteca? Los documentos que se deben de acompañar en este caso son la certificación, por ejemplo, de extranjero residente. Aquí sí o sí hay que acompañar, jóvenes, la certificación de extranjero residente, igual que en el trámite anterior, que este debe ser extendido por la Dirección General de Migración. Asimismo, se debe de adjuntar el certificado de extranjero domiciliario, que va a ser a través de RENAP, no del registro civil, porque esto ya cambió. La carta de nacionalidad, en este caso, que también debe ser extendido por la embajada o consulado del país de origen de esta persona. También lo vimos que en el trámite anterior se debe de presentar también esta carta. Pasaporte extranjero vigente, tiene que tener su pasaporte. Constancia también de carencia de antecedentes penales, tanto aquí en Guatemala como también los policíacos también de Guatemala, y del lugar donde esta persona estuvo viviendo en los últimos 5 años. Él debe de presentar también esos antecedentes de carencia de antecedentes donde residió durante los últimos 5 años, antes de que viniera a Guatemala. Esto debe de ser debidamente legalizado. Ya sabemos que cuando hablamos de legalización, es decir, de que debe ir autenticado por un notario como tal, cuando hablamos del trámite o del término legalización. Se debe de comprobar también que cuenta con los medios fehacientes para su subsistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que tenga un trabajo, que tenga un oficio, que pueda vivir de alguna manera en el estado de Guatemala, que pueda ser una persona productiva. Aparte, la cuota anual de extranjería, si hubiera que pagarlo, en este caso lo determina la Dirección General de Migración. Entonces, eso es lo que se hace cuando se quiere obtener la nacionalidad guatemalteca, jóvenes, de los países centroamericanos. Como lo ven, es un trámite más pequeño a diferencia del de naturalización. No sé si tengan alguna duda bien concreta en cuanto a este trámite.
Brenda, ¿la escuchamos? Sí, esos 5 años a que se refiere de la residencia no necesariamente son los que debe estar acá en Guatemala, ¿verdad? No, compañera, porque esos 5 años, no sé a cuál 5 años se refiere, si al de la carencia de antecedentes o no sé a cuáles 5 años se refiere, compañera. Bueno, en el caso de la naturalización decía que debe de residir 5 años, y en este caso, ¿cuántos años debe de residir la persona? No hay límite de tiempo, compañera. Aquí, media vez la persona tenga su domicilio aquí en la República de Guatemala y que esta persona lo demuestre y aparte manifieste su deseo de ser guatemalteco, no hay esa situación de que, bueno, 5 años, que no salga 6, que sumados 2 meses no salga 1 año y que se interrumpa, por ejemplo. Aquí no opera esa situación. Por eso les digo que es un trámite más pequeño y que solamente aplica para las personas centroamericanas como tal. Y mi otra duda es, entonces, ¿ellos no renuncian a su nacionalidad centroamericana? No. Únicamente en los casos de personas centroamericanas, porque si ustedes ven el trámite, finalmente lo resuelve el Ministerio de Relaciones Exteriores y no se hace ningún tipo de situación que pueda renunciar a su nacionalidad de donde es de Centroamérica, porque estos van a ser de origen como tal. Entonces, acá no se pide la renuncia, a diferencia del otro trámite que no son centroamericanos, no son de hijos de padres o madres guatemaltecos y que no son de Belice, ahí sí o sí se debe de renunciar, compañera. Gracias, Lica. La orden. ¿Alguien más con alguna otra duda, compañeros? Bueno, de no haber más dudas, dejamos, yo creo que porque es cuestión de tiempo me gustaría avanzar con el siguiente tema, pero ya no nos va a dar tiempo. El siguiente tema que teníamos previsto para hoy es la situación de la condición jurídica de los extranjeros aquí en Guatemala. Y entonces vamos a analizar, ya dejamos la ley de nacionalidad hasta acá, con lo que estuvimos analizando en las figuras, y ya vamos a adentrarnos propiamente a la ley de extranjería, donde ya vamos a conocer cómo están reguladas personas extranjeras acá, desde que son las residencias temporales, permanentes, las visas, los pasaportes y toda esa gama de figuras también es la que vamos a estar analizando el próximo fin de semana, y vamos a tener un pequeño laboratorio utilizando y siempre en auxilio de nuestra ley de extranjería. Entonces les voy a pedir, jóvenes, que la situación de migración, que lo podamos ver la próxima semana. Entonces les voy a pedir de que, lo otro es, jóvenes, de que tomen en cuenta y ya solamente tenemos 20 puntos que trabajar, y vamos a trabajar 5 el otro fin de semana y 5 después de todos los exámenes y ya un trabajo final, y con eso estamos finalizando los 40 puntos. Así que, por favor, para las compañeras y los compañeros que no estén entregando trabajos, yo sí les voy a suplicar que por lo menos ahorita en los últimos 20 puntos que nos quedan que trabajar podamos trabajarlos para no tener problemas al momento de hacer cuentas, ¿verdad? Que es donde ya nos da dificultad de ver cuánto nos falta, qué nos falta. Entonces, sí les voy a pedir, jóvenes, que podamos ponernos al día en lo que nos hace falta del curso, y ya para nuestra evaluación de segundo parcial, que es el próximo sábado, ¿verdad? No es este sábado. Yo tenía la idea que era este sábado, pero ya vi que no, porque como examino viernes pensé que también examinaba con ustedes, pero es hasta el siguiente. Entonces les voy a pedir, por favor, que el último tema que vayamos a ver el último fin de semana será evaluación. Entonces, para que estemos todos atentos en clase y que no se nos escape ninguna situación. Ya pasar a asistencia, y ya conforme los voy llamando, ya ustedes vienen conectándose de nuestra clase. Mario Arturo Andrade. Presente, licenciada. Brenda Lorena Cabal. Presente, licenciada. Muy bien. Carla Michelle, estaba y leyó un artículo, si no estoy mal. Carla Michelle. Carla Michelle, creo que ya no está, pero yo recuerdo que sí la vi. Sí, estaba conectada, Lic, pero sí, tal vez por problemas de conectividad. Sí, estaba conectada, Lic.
Karen Yesenia González Pérez. Presente, licenciada. Buen día. Buen día. Ángel Benjamín Baquiash. Presente, licenciada. Buenos días. Buenos días.